justamente el autoconocimiento creo que tiene que ver todo con ir aprendiendo a integrarnos. Integrarnos implica integrar nuestra luz, que todos queremos ver y que a todos nos gusta, y nuestra sombra, que esa es una parte un poco, no, mucho más retadora, por no decir difícil, porque vernos como somos implica ver pues también esa sombra. Hola, soy Oscar Austria y estoy bastante emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast sobre personas que se atrevieron a construir su vida ideal y que nos explican su transformación. El mundo necesita más gente redefiniendo su identidad, su sistema de creencias, su visión y actuando para construir caminos de vida auténticos y con propósito. Si quieres tener las herramientas para construir tu proyecto de vida, te invito a mi masterclass gratuito este martes 31 de enero a las 7:30 pm. Regístrate en caminosextraordinarios.com/masterclass. El link está en las notas del episodio. Ahora sí, mi invitada de hoy es Coral de la Vega. Coral es alguien que ha seguido un camino de sanación interna toda su vida. Hoy hablamos de la claridad que tuvo después de una experiencia cercana a la muerte, de herramientas de autoconocimiento, de cómo salió de una depresión multigeneracional y de cambiar su sistema de creencias. Coral, es un verdadero honor tenerte acá. Bienvenida. Muchísimas gracias, Oscar. Es de verdad un honor y un placer poder compartir un poco de mi experiencia de vida para, pues, conmover, inspirar, divertir o lo que sea, entretener. Buenísimo, Gracias. Coral. Oye, Coral, a ver, para empezar me gustaría que me contaras un poquito qué es el teatro lúcido y por qué es tan especial para ti. Teatro Lúcido, somos una compañía de teatro completamente independiente que se autogestiona, es decir, no tenemos apoyo de ningún tipo. Es un teatro que está en Santa María la Ribera, un tanto clandestino, underground. Empezamos en el 2014, más o menos. Yo conocí a Moira Santoro, que es la directora, que es una gran compañera de vida, una gran amiga y colega, por supuesto, el 14 de febrero del 2015. Y cuando llegué ahí al teatro, vi un monólogo extraordinario de otro compañero actor, Nicolás Sotnikov, y me quedé boquiabierta y dije, yo quiero estar aquí. O sea, yo quiero ser parte de esto. Y al día siguiente me reuní con Moira y le dije, Moira, tú y yo tenemos que hacer teatro. Y ahí convocó a una reunión solamente de puras mujeres bailarinas, artistas, actrices, etcétera, y empezamos con un proyecto que se llamaba 737 y ahora tenemos un performance que vamos a cumplir 4 años ya, sold out, que se llama Bestiario, inspirado en Julio Cortázar, que tiene un libro de cuentos con el mismo nombre. Y bueno, me inspira mucho porque es un teatro en donde, como lo mencionaste en un inicio, yo puedo ser auténtica y además, dentro de todo nuestro aparente caos, creo que estamos mucho más organizados y tenemos una estructura como el bambú, ¿no? Que se mueve, pero que es, al final es resistente. O sea, somos bastante flexibles, pero bastante resistentes. Entonces, además el teatro que mostramos está inspirado en escritores latinoamericanos, no como la mayoría del teatro que todos son o griegos o ingleses, sino queremos rescatar la riqueza literaria que hay en Latinoamérica, sobre todo textos que tienen que ver con realismo mágico, con surrealismo y con todo lo que nos caracteriza a los latinoamericanos, con toda esta, pues, todo este acervo de imaginación y de cultura que tenemos y que quizás a veces olvidamos. Mira, me encanta esto de como rescatar lo local, ¿no? O lo latinoamericano y tu analogía con el bambú. Padrísimo, padrísimo, padrísimo. Me gustaría saber más y seguramente algún día iré a verte. Entonces, gracias por compartir eso. Oye, Coral, y para quien no te conozca, ¿pudieras darme como un recorrido por tu camino de vida al día de hoy? Claro que sí. Bueno, yo de chica era bastante retraída, como que me gustaba nada más estar cazando insectos y eso me hacía ser excluida como del grupo de las niñas cool de la escuela. Y después de eso, en sexto de primaria,
algo sucedió en mí que hice una transformación y me volví como la ruda de la escuela y fue cuando empecé a ganar como popularidad e integrarme, pero ya no con los de mi salón, sino con los de tercero de secundaria. Y eso me llevó como a pues salir más de fiesta, juntarme con gente más grande, empezar a pensar en otras cosas, comportarme distinto. Eso después me llevó a salirme de mi casa a los 17 años. Por eso y por otras circunstancias familiares difíciles que estaba viviendo en ese momento. Y me salí de mi casa y por azares del destino terminé viviendo en Londres, yo sola, casi sin hablar inglés, por lo menos no inglés británico para nada. Estuve ahí 6 meses viviendo sola y pues eso como que me curtió bastante a los 17 años, que pues eres casi una niña todavía, pero según yo era muy madura. Después regresé a la Ciudad de México y estaba un poco perdida, como que no sabía qué quería hacer, pero después me invitaron a hacer una audición a la escuela de TV Azteca y yo llegué a la audición, nunca había tomado clases de canto, nunca había tomado clases de actuación, o sea, no tenía la menor idea de qué era eso. Fui a la audición y salí de ahí bastante desanimada, creyendo pues, que definitivamente no me iban a aceptar para el curso propedéutico. Unas semanas después me hablaron para decirme que me había quedado, lo cual me sorprendió mucho porque yo iba literal llorando en el transporte público de regreso a mi casa porque dije, no, pues no me van a aceptar. Y entré al curso propedéutico y en el momento que nos pusieron a hacer un ejercicio de respiración y de visualización, yo hasta ese momento de mi vida había sido súper dura, no expresaba emociones, era completamente impenetrable, parecía como que nada me hacía ni feliz ni triste ni nada, porque pues había estado atravesando por momentos bastante difíciles en donde me había tenido que volver como un témpano de hielo, como un bloque de cemento. Y en el momento en que me pusieron a hacer esos ejercicios, que aparte tienen mucho que ver ahora con mi otro oficio, que es la meditación, fue como si me pusieran como un cincel y un martillo, ¡pah! Y de pronto quebraran toda esa barrera que yo había creado para protegerme del dolor, de la vida. Y me puse a llorar. Me acuerdo cómo estaba entrando el sol en la ventana en el aula y me puse o sea, me deshice, me desintegré. Y fue un sentimiento muy, muy profundo y muy claro que estaba en el lugar correcto. Y no fue sino hasta que gracias a la técnica de respiración y de liberación vocal por medio de la relajación que empecé a liberar trauma de forma somática. Y al liberar trauma me empiezo a sensibilizar y a vulnerar. Y en el momento que me empiezo a vulnerar, me empiezo a volver buena actriz. Después salí de la carrera, todavía obviamente estaba muy chica, todavía había muchas cosas que no entendía de la vida, estaba tomando algunas decisiones poco saludables para mí, porque a veces necesitamos automedicarnos de ciertas formas cuando tenemos trauma muy profundo o cuando hemos atravesado por situaciones muy difíciles de vida. Y esas elecciones poco saludables para mí y que tenían que ver con la ignorancia de mí, de mi propio ser, me llevaron a tener una relación muy poco saludable, muy poco nutritiva. Y esta relación, bueno, tuve un embarazo fuera del útero, yo no sabía, no tomaba ningún método anticonceptivo porque mi pareja de ese momento no tenía supuestamente posibilidad de tener hijos, y pues no tenía ni idea que podía quedar embarazada. Entonces quedé embarazada, tenía un cólico muy fuerte, mi umbral del dolor es altísimo, entonces yo decía, pues ha de ser un cólico, a mí nunca me dan cólicos, así se ha de sentir un cólico, hasta que me desmayé en un restaurante que fuimos a comer, me desmayé, me convulsioné, me llevaron al hospital y me dijeron, pues es que tienes un embarazo fuera del útero y estás llena de líquido. Y yo, ¿qué es líquido? Y me dicen, sangre, te estás desangrando internamente. Entonces, en ese momento le dan la noticia a mi expareja y mi expareja pues no tiene la capacidad para entender lo que estaba sucediendo, porque pues él estaba casi seguro que no podía tener hijos y creyó que yo había estado con alguien más, ajá, con otra persona. Entonces fue un momento muy difícil, yo convulsionándome en
ahí casi en la plancha, o sea, me estaban por entrar a cirugía y él estaba muy, muy, muy fuera de sí y yo lo tomé de la mano y le dije, oye, ¿no sabes quién soy yo? O sea, tienes que confiar en mí, estamos en esto juntos, yo no lo estoy viviendo sola, o sea, está en mi cuerpo, pero no es algo que yo lo haya elegido y o sea, es de los dos. Al final, bueno, ya me metieron a cirugía, salgo de cirugía, me salvaron la vida porque efectivamente ya me estaba desangrando. Tuve la posibilidad de comprobarle a mi expareja la paternidad, ¿no? Para que no pudiera, para que quedara todo como en términos de, a ver, no, aquí no hubo mentiras, yo sé quién soy y jamás hubiera hecho eso, ¿no? Y aunque hubiera pasado, pues estaba en una situación de cercana a la muerte. En el momento en que salgo de la cirugía, una cirugía bastante complicada porque tenía sangre en todos los órganos, derramada por todos lados, eh, unos días después, ya que salgo del hospital y llego a mi casa, empecé a tener una claridad de vida que yo nunca había tenido. Previo a esto, yo a los 13 años empecé a tener mucha inquietud espiritual y a los 18 años tuve la fortuna de conocer a mi maestro espiritual y de estar en una escuela de conciencia. Fue gracias a eso que yo pude tener las herramientas para darle la vuelta a esa circunstancia de vida, porque estoy contando un 10% de lo que pasó en todo ese proceso del hospital, fue brutal. En el momento en que estoy en mi casa, me empieza como a caer el 20 espiritual de la circunstancia de vida que estaba viviendo y de la oportunidad de regresar a la vida como después de la muerte, porque sí estuve tocando, o sea, como una experiencia muy cercana a la muerte, porque fue gracias a ese proceso de vida que yo pude darle una vuelta de 180 grados a mi vida y alinearme hacia un verdadero propósito y sentido de vida. Y bueno, empecé a tener mucha, mucha claridad, estaba muy frágil físicamente y yo siempre he hecho mucho ejercicio y tengo mucha energía y me gusta hacer cosas y soy hiperactiva. Y empecé de cero mi vida, o sea, siendo actriz y siendo lo que sea, tuve que empezar a buscar trabajo de lo que fue, o sea, a empezar de cero porque no tenía novio, no tenía dinero, no tenía un quinto, por circunstancias que viví con él, que de pronto me volví codependiente y estaba como cuidándolo a él todo el tiempo, etcétera. No tenía, en fin, no tenía energía, estaba en casa pagando deuda de hospital, etcétera. Y por azares del destino llegó a mí la oportunidad de vender hortalizas orgánicas. Entonces, agarré toda mi lista de contactos del teléfono y uno por uno me puse así de, oye, tengo estas canastas de hortalizas orgánicas con mi ego de actriz, así de tú te metes aquí, te callas porque hay que empezar de cero y sin decir nada. Y así, o sea, con gratitud y echándole ganas. Y empecé a buscar así uno por uno, oye, tengo hortalizas orgánicas, es una mensualidad, te la llevan a tu casa, es un proyecto padrísimo. Yo creo mucho en eso, ¿no? Creo mucho en alimentarse bien, en comer orgánico, etcétera. Y muchos me dijeron que sí, unos que no. Y una chica, compañera actriz, me dijo, mira, yo no, pero hay un chavo que él seguramente va a querer. Te paso su contacto. Y le dije, va. Contacto a este chavo y me dice, va, paso por la hortaliza a tu casa. Y yo, órale. Entonces ya llega por la hortaliza y me dice, oye, ¿no se te antoja venir a un grupo de entrenamiento funcional? Y yo, pues sí, estaría padre, ¿por qué no? Es aquí en Parque México, yo vivía a una cuadra en ese entonces. Entonces, ya al día siguiente fui ahí al entrenamiento y al final del entrenamiento daban una meditación los chavos, unos brasileños tipazos, súper buenas personas. Y dije, ay, qué padre que den meditación. No sé por qué, no me acuerdo, pero a la siguiente vez que fui, me invitaron a dar la meditación. Y yo dije, ¿yo? Pues sí, yo he meditado por muchos años y sé lo que es la práctica, pero jamás lo he dado. Y lo hice como un poco, me gusta esta frase, como el burro que tocó la flauta, ¿sabes? Como Dios me dio a entender. Di la meditación y les encantó y me pidieron que la diera otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, de pronto de una situación de vida
de empezar de cero, de estar vendiendo hortalizas orgánicas, me volví la coach de meditación de este grupo de entrenamiento funcional y de ahí me empezaron a hablar de otros lugares. O sea, fue algo que se dio sin resistencia. Yo no lo busqué, no lo empujé, todo comenzó a fluir y fue entonces cuando empecé a, pues ya a prepararme de forma empírica, autodidacta, para convertirme en una guía más profesional de meditación, ¿no? Y no como Dios me dio a entender. Empecé a estudiar por mi cuenta a maestros como Tara Brach, a Jack Kornfield, a Eckhart Tolle, etcétera, Thich Nhat Hanh, así me clavé muchísimo en estudiarlos y poco a poco, bueno, ya me fueron como llamando de más lugares hasta que conocí a quien ahora me entrenó y ya estoy certificada como maestra de meditación y de mindfulness por el doctor Leo Rastogi, que es PhD y bueno, fue monje 20 años, en fin, es una eminencia. Así más o menos ha sido como este camino. Y bueno, a la par de eso, tampoco dejé la carrera de actuación porque es mi pasión de vida absoluta. No hay nada que me dé más, ¿cómo decirlo? Que me haga vibrar, que me haga resonar tanto como la actuación. Entonces, pues poco a poco he ido labrando el camino o recorriendo estas dos sendas, que es la parte de actuación y la parte de maestra de meditación y de mindfulness. En el Inter, esto del hospital, este momento que tuve, pues obviamente han pasado varias cosas, ¿no? La vida no es lineal y tampoco es solo ascendente, o sea, he ido yendo por abajo, muy, muy, muy abajo. El año pasado viví una de las experiencias más fuertes que he tenido, incluso más fuerte que el hospital, una depresión severa, así que también me hizo aprender mucho y me ha enseñado mucho. Y ahora que ya estoy del otro lado, tengo una perspectiva muy distinta de muchas cosas y sobre todo siento que me ha permitido profundizar en lo que sostiene a todo, que es la compasión. Entonces, bueno, a grandes rasgos, más o menos esa ha sido mi historia de vida. No, Coral, increíble. Mencionaste un montón de cosas en las que me gustaría profundizar. O sea, recapitulando, te sales a los 17 años de tu vida de casa y luego como que empiezas a explorar la actuación y luego tu camino espiritual. Pero creo que el gran tema dentro de todo esto es como tu camino de sanación contigo misma, ¿no? Y me gustaría sí, verlo de la siguiente manera, ¿no? Si tu camino de sanación personal fuera una película, ¿qué escenas meterías en el tráiler? Me encanta. Eh, Creo que estarían muchas escenas de vulnerabilidad, muchas escenas donde he recibido ayuda. También, por supuesto, pues los momentos de fricción, porque son esos momentos de adversidad y fricción los que nos sacan de como de una ilusión en la que a veces podemos estar, ¿no? Que a veces puede ser una ilusión de victimizarnos o de quejarnos o de sentir que no somos valiosos o de no entender cuál es el propósito y cuál es el sentido de nuestra vida. Y no es sino hasta que tocamos momentos de adversidad o que nos llegan y que son prácticamente no nos podemos escapar de eso porque así es la vida y tenemos herramientas y comprensión para trascender estos momentos de adversidad que nos damos cuenta cuál es el sentido y el propósito de nuestra vida. Y en mi caso, yo siento que el sentido es el servir. Entonces pondría esos momentos, no sé cómo los retrataría, ya me estás dando buenas ideas para escribir algún guión, quizás para una película, y momentos de ayuda y momentos de gratitud y qué más. Y pues todos esos momentos donde también me he reído muchísimo, incluso de mí misma y de las circunstancias. Mira, qué importante eso, ¿no? Empezar con la vulnerabilidad y luego la ayuda y luego la gratitud y luego la compasión y luego también la risa.
Y me gustaría entender un poquito más, Coral, porque me contaste un poquito como tu trayectoria de vida y has sido muy abierta en varias etapas de tu vida con esto de la depresión, todo, pero me gustaría entender, o sea, yo sé que eres alguien obsesionada con el autoconocimiento y has tomado un montón de cursos como semiología de la vida cotidiana y realmente eres alguien que se conoce. Y me gustaría que me compartieras dentro de ese autoconocimiento. ¿Qué has encontrado? O sea, ¿cuáles han sido como tus demonios, tus traumas, tus adversidades que has tenido que ir trabajando en tu vida adulta? Esa es una gran pregunta. Justamente el autoconocimiento creo que tiene que ver todo con ir aprendiendo a integrarnos. Integrarnos implica integrar nuestra luz, que todos queremos ver y que a todos nos gusta, y nuestra sombra, que esa es una parte un poco, no, mucho más retadora, por no decir difícil, porque vernos como somos implica ver pues también esa sombra. En mi caso, de pronto caer en profundidades depresivas tiene que ver totalmente con mi sombra y totalmente con una parte de linaje, ¿no? De mi familia, una línea familiar. Es una enfermedad que prevalece en mi familia por varias generaciones y que se va volviendo como una segunda naturaleza. Entonces, para mí, la chamba ha sido saber por, por qué, o sea, en qué momento surgió esa depresión, esa tristeza tan profunda, avasallante, en qué momento de la historia de mi papá y de mi mamá y por qué yo la heredé. Entonces, integrar esas partes, esas sombras, ha sido un trabajo sumamente, lo voy a decir como es, doloroso y retador. Y sin embargo, se tiene que hacer. No, ahorita ya que empiezo a salir de la depresión, pues ya me río y ya no veo las cosas como las veía en ese momento. Pero cuando me enteré como de todo lo que hay de linaje, todo lo que hay detrás, todo lo que se tiene que sanar, entonces, y después yo, ¿por qué me convertí refractaria, ¿no? ¿Por qué me convertí toda mi adolescencia, mi niñez, en alguien que no se permitía sentir, que no se permitía llorar, no se permitía experimentar ni felicidad ni tristeza? O sea, era un bloque de cemento, ni siquiera de hielo, un bloque de cemento. Eh, Empezar a entender por qué era así también es parte de autoconocerme y de integrar la sombra. Por eso hablo tanto de la vulnerabilidad, porque sin vulnerabilidad no puede haber sanación genuina. No, de pronto sentirnos como que siempre tenemos que estar bien y que siempre tenemos que triunfar y que hacer las cosas, no nos permite tocar estas eh, dimensiones más profundas de nuestro ser. Entonces, y otra parte que ha sido fundamental, particularmente ahorita, es mi autoexigencia. Esa es una parte de mi sombra muy, muy, muy fuerte que tengo. O sea, por cómo crecí, por mi dinámica familiar, por mi sistema de familia, yo me volví profundamente autoexigente. Entonces, en lugar de reconocerme, apapacharme, ser gentil conmigo, solo me he exigido, 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 que me ha llevado a estar quizás en algún lugar, pero de pronto te vuelves un barril sin fondo, porque como no hay autorreconocimiento, solo hay autoexigencia. Y entonces no, o sea, no hay nada que pueda llegar a satisfacer. La vara siempre está alta, 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 alta. Y eso, pues obviamente ha afectado en cómo me relaciono con algunas personas, porque generalmente como somos con uno mismo, somos con los demás. Entonces, luego yo tiendo a exigir también, ¿no? A otras personas. O sea, sí es algo que yo veo ya con mucha claridad y que día a día estoy trabajando en ello. ¿Cómo estoy trabajando en ello? La fórmula es, en lugar de autoexigirme, más bien me reconozco lo que sí estoy haciendo y me agradezco. Y ya es como, vas bien, Coral, lo estás haciendo bien, ahí vas, ahí vas. Y bueno, otra parte que ha sido reveladora en todo mi proceso de autoconocimiento y de autodesarrollo y de espiritualidad son mis relaciones de pareja, porque pues generalmente evidencian mucho de lo que hay que sanar, lo que está ahí pendiente por sanar. Entonces he tenido relaciones bastante complicadas, bastante complejas, bastante dolorosas
Y pues ahí es donde yo he necesitado poner mucha atención a aprender a satisfacer mis carencias, mis afectos emocionales, yo conmigo. Es decir, aprender a amarme profundamente yo conmigo y no estar ni esperando ni exigiendo a nadie más que lo haga por mí, sino yo permitirme darme ese amor, ese cariño, ese afecto, ese apoyo, dármelo a mí. Y pues ahorita estoy en esa exploración, en esa investigación. Coral, fíjate qué interesante esto de integrar la luz y la sombra. Y mencionaste algo que yo nunca había escuchado, de no solo explorarte a ti, sino también a tus papás, ¿no? Y ahorita me gustaría profundizar en eso, pero yo entiendo que cuando estabas creciendo, tus papás estaban batallando económicamente, entonces quizás tú no tenías tanta atención de ellos y eso lo Ujú. que generó es que como que tú quisieras compensar la falta de atención y de sentirte vista con tu belleza y eso te lleva en un camino de quizás autodestrucción de cierta manera, ciertos excesos, malos ambientes, malas amistades, todo, hasta terminar en el embarazo extrauterino, pero a partir de ese momento como que descubres tu camino espiritual, que lo vas hilando con el autoconocimiento que habías empezado desde los 13 años, pero al mismo tiempo sigue este tema de las relaciones, de la autoexigencia y creo que eso desencadena en la depresión que tuviste recientemente, donde aprendiste a ser un poco más compasiva contigo mismo y a darte amor tú a ti misma, ¿no? Entonces, como que tratando de hilar los puntos, creo que eso es sumamente valioso. Ahora, algo que me gustaría profundizar, si quieres, y si no, también está bien, es ¿qué descubriste en tus padres? O sea, como que una cosa es tu historia y cómo lo vives tú y a partir de que tú estás viva y tienes memoria, ¿no? Pero ¿qué cosas estás como tú replicando de tus padres de manera inconsciente o qué has descubierto a la hora de analizar a tus papás? Eh, yo creo que es un sistema de creencias que va muy ligado a la carencia, al no hay suficiente, no va a haber. Eso, bueno, por supuesto es algo que me marcó mucho de niña. De hecho, la carencia es una de las raíces más comunes del trauma, ¿no? Muchas personas que tenemos trauma, que somos adultos y tenemos trauma, es por temas de carencia que vivimos en la niñez. Y efectivamente, cuando hay carencia económica, pues cambian muchas cosas en las dinámicas familiares. Entonces, hay malos humores, peleas, no hay atención como la que se tendría que dar, los sistemas nerviosos de tanto de los padres como de los hijos pues no están regulados y todo eso se va generando como una, mm, como una captura de pantalla de forma bioquímica en el cuerpo. O sea, todo eso que uno vivió de los 0 a los 7 años aproximadamente, un poquito más tarde, todas esas dinámicas familiares que se vivieron, generalmente se continúan, se perpetúan en el cableado del sistema nervioso. Entonces, yo noto como mi sistema nervioso, cuando hay algún signo de carencia, se pone al ultra mega alerta. Y si me doy cuenta que es un miedo que está ahí, ¿no? Subyacente y bastante profundo por cómo yo crecí en mi infancia, cómo fue mi niñez en ese sentido. Entonces, sí me doy cuenta, digo, yo estoy haciendo muchísimo trabajo, tanto con la meditación como con terapia y con pues o sea, todo lo que yo me enfoco es en efectivamente cambiar el sistema de creencias y recablear mi sistema nervioso. En eso es en lo que me he estado enfocando. Y sí, creo que tiene que ver con esa parte, con la carencia económica. Afortunadamente, en mi familia hay mucha salud de física, entonces son bastante saludables mis padres y también hay una parte muy hermosa que están muy conectados con la naturaleza. Entonces, eso es algo que yo siento que es invaluable. O sea, lo que ellos me heredaron por ese lado es maravilloso. Y lo que sí hay que seguir y continuar atendiendo es el sistema de creencia
de la carencia, que la buena noticia es que se puede sanar. Fíjate, me encanta esto que dices porque demuestra muchísima profundidad en tu entendimiento. Ahora, ahorita mencionabas como autocuidado, pero también habías mencionado que tu propósito en la vida es sanación. Y has mencionado un montón de cosas. Entonces me gustaría ir al tema de herramientas en tu proceso de autosanación y autoconocimiento y todo este proceso. Pero has mencionado como que liberaste el trauma de forma somática y los cambios de resonancia morfogenéticos. Sí. Y el tema de, yo sé que por ahí hiciste el semiología de la vida cotidiana y fuiste a un instituto de arte y cultura europeo que creo que ahí conociste a tu maestro espiritual y has hecho infinidad de cosas. También mencionabas a Eckhart Tolle como que lo estudiaste muy bien y, o sea, como que se va hilando toda tu vida, no solo tu camino espiritual, sino todo en este camino. Entonces me gustaría que me platicaras un poquito como cuáles han sido las herramientas que más te han ayudado a lo largo del camino en este proceso de autoconocimiento, autosanación y autocuidado. Bueno, la práctica de la presencia plena creo que es mi eje de vida. ¿Por qué? Porque generalmente estamos siendo pensados por nuestros pensamientos, inmersos en las narrativas de nuestra mente que no son nuestras. Esas narrativas las aprendimos. Si tuvimos un sistema familiar complicado, pues ahí las aprendimos y son pensamientos recurrentes que se convierten en sistemas de creencias, en actitudes, en cómo nos comportamos y en nuestro autoconcepto. Entonces, la práctica de la presencia plena, de estar aquí en el momento presente, me permite darme cuenta de esas narrativas. Y cuando me doy cuenta de esas narrativas, solamente ahí puedo hacer una pausa y elegir pensar otra cosa, pensar distinto. Y entonces empezar a cambiar ese cableado que tenemos, esas conexiones neuronales que tienen que ver con esos pensamientos. Eh, entonces, bueno, esa es la herramienta para mí número uno. Herramienta número dos, que tiene todo que ver con mi escuela de conciencia, que es bastante retadora y los invito a quienes estén escuchando este capítulo a que lo hagan, es la no expresión de emociones negativas, es decir, la no queja. Estamos muy habituados a quejarnos y entre más nos quejamos, más perpetuamos este tipo de situaciones. Cuando uno tiene la posibilidad de darse cuenta que vamos a emitir una queja y detenerse y no quejarse, estás guardando energía vital que puedes invertir en lo que sí quieres. Entonces, presencia, no quejarse. La otra herramienta es la indagación con curiosidad. Eso es algo que he descubierto últimamente, que me lo ha dado la práctica de la meditación, que es indagar con curiosidad. ¿Qué quiere decir esto? Preguntarme todo el tiempo. Si estoy pensando algo, me cuestiono, ¿es realmente cierto esto que estoy pensando? ¿O me estoy queriendo? Porque luego somos, bueno, a mí me ha pasado, yo luego soy impulsiva, ¿no? Escribo un mensaje o digo algo en lugar de, a ver, calma, detente, reflexiona, indaga con curiosidad y nota si esto es realmente cierto. Porque hay veces que brotan pensamientos y les damos toda nuestra atención y ese pensamiento se vuelve real y tomamos acciones o tomamos, sí, o sea, hacemos cosas que nos pueden llegar a afectar. Entonces, indagar profundamente con curiosidad, también en relación a cómo me hablo, mi autoconcepto. No, nunca voy a poder, no, eso no es para mí, nunca lo voy a lograr, ve fulanita dónde está y yo no he llegado ahí. Entonces, indagar con curiosidad es como desenmascarar esos pensamientos. Los pensamientos simplemente son pensamientos, no son reales, a menos que le demos el valor y la importancia y la atención, y entonces sí se convierten en reales. Entonces, creo que esas tres herramientas, digo, hay infinidad de herramientas. Con esas tres tenemos para bastante chamba. Estar presente, no estarme quejando todo el tiempo. Ok, hay veces que es necesario, pues, compartir, decir, híjole, me está pasando esto, caray.
pero todo el tiempo estarse quejando nada más atrae más de lo mismo. Y indagar con curiosidad. La cuarta, súper, súper importante, que también la he estado practicando muchísimo en estos días, la gratitud. Agradecer. Todos los días me despierto y lo primero que hago es gracias, gracias, gracias con el corazón abierto, no mecánicamente de ay, gracias, sino de genuinamente decir gracias, gracias. Fíjate, me encanta. Entonces, presencia plena, no quejarse, gratitud y el autoconcepto. Era importante. Ahora, Indagar con curiosidad, y indagar con cuestionarse. curiosidad. En Sí. realidad son 5. Perfecto. Y ahora me surge una duda, Coral, porque ya platicamos de tus aprendizajes, ya platicamos un poquito de herramientas, que sé que hay muchos más. Mencionaste en psicoanálisis, sé que estás en las cartas astrales, o sea, allá hay como toda otra película de todas las herramientas que hay, pero me parece que lo bajaste a no solo la herramienta, sino la manera o el foco de la herramienta, y eso creo que aún tiene más valor. Y lo que me gustaría entender es qué transformaciones has visto en ti a lo largo del camino. O sea, entiendo que ha habido un tema de vulnerabilidad, otro de confianza en ti mismo, etcétera, pero me gustaría que me lo platicaras tú. Bueno, de entrada, algo muy grande que creo que vi en mí es, y voy a comenzar desde otro lado, discúlpame, pero es que necesito poner en contexto para que no haya una malinterpretación. Las personas que hemos sufrido trauma a veces tendemos a automedicarnos con sustancias. Es otra perspectiva de ver la tendencia a consumir sustancias, ¿no? Al abuso de sustancias. Muchas personas ven a las personas que consumen sustancias como, ay, pues ¿no? Y no es sino hasta recientemente, gracias a personas como el doctor Gabor Maté, que empezamos a tener otra perspectiva. Entonces, las personas que hemos consumido o abusado de sustancias, generalmente es por un tema de automedicación, porque el dolor del trauma ha sido tan grande que no hay otra forma, si no tienes otras herramientas, que hacerlo por medio de las sustancias. Entonces, yo de más o menos temprana edad, adolescencia, hasta que tuve el evento bueno, el tema es de vida que estuve en el hospital por el embarazo, había consumido sustancias. Y hoy ya no. Y para mí eso fue una gran transformación, porque no las extraño, no me hacen falta, amo meditar, amo entrar en estados alterados de conciencia por medio de la respiración. O sea, no me volví dogmática, sino que simplemente comprendí que mi sistema nervioso necesitaba regularse y que por eso yo consumía sustancias. Y entonces ahora, en lugar de consumir sustancias, hago meditaciones, hago ejercicio, voy al bosque, me echo en el bosque a ver a los árboles en presencia plena, etcétera, etcétera. Entonces creo que para mí ese fue un gran, gran, gran paso que pude dar. De muchos años de haberlo hecho, a de pronto decir, ya no, ya digo, tuve una experiencia cercana de muerte y también eso me hizo cambiar muchas cosas. Sin embargo, para mí eso fue un parteaguas muy importante y creo que heroico en mí. O sea, de pronto me di cuenta y me lo reconocí y dije, wow, sí lo pude hacer, qué maravilla. Eso por una parte. Por otra parte, pues de haberme salido de mi casa sin nada a los 17, a ahora ver todo lo que tengo, ya sea de forma material, tengo 2 carreras, siento que tengo una gran comprensión del comportamiento humano. Digo, soy actriz, también me dedico a observar el comportamiento humano. Y ahora que he vivido, entre más cosas vivo, más se profundiza esa comprensión y más acervo tengo como de entender por qué nos comportamos como nos comportamos y somos como somos. Entonces, creo que eso ha sido bastante notorio en toda mi transformación hacia la persona que me estoy convirtiendo. Y siento que también
Me he vuelto más compasiva en muchos casos, particularmente conmigo. La compasión es, creemos que sabemos qué es la compasión porque lo escuchamos quizás en la escuela, pero cuando realmente nos ponemos a reflexionar qué es la compasión, nos damos cuenta que es algo mucho, mucho más profundo y mucho más necesario de lo que alcanzamos a entender con el intelecto. Es profundísimo el tema de la compasión. Para mí, de las virtudes que tenemos los seres humanos, esa es la que sostiene a todas las virtudes. Que sin compasión no puedes perdonar, sin compasión no puedes ser empático, sin compasión no puedes estar en calma, sin compasión no puedes ser, pues ponerte en los zapatos del otro. Entonces, y también cito nuevamente y reitero nuevamente que me he vuelto más vulnerable. Entonces, la vulnerabilidad creo que también de pronto está mal entendida, ¿no? Es como ser frágil. Pues nadie queremos ser frágiles en este mundo que es tan hostil y tan competitivo, pero no va por ahí. De hecho, la vulnerabilidad es una gran fortaleza, porque es cuando te puedes mostrar como eres al mundo sin miedo. Por supuesto, para ser vulnerable uno necesita un espacio a salvo. De hecho, para empezar a sanar cualquier trauma, uno necesita estar en un espacio donde te sientas a salvo y seguro para empezar a sanar lo que sea que esté ahí. Y por último, pues siento que toda esta exploración e investigación en mí también me ha permitido volverme un mejor instrumento de servicio para otros seres humanos. Y eso pues no tiene valor, es invaluable. Y hablando de ti como instrumento de servicio, a mí me tocó ir a una meditación guiada tuya de la semana pasada que era sobre conectar con el niño interior, ¿no? Y me encantaría que me platicaras un poquito, o sea, tú como guía o tu rol como guía en la meditación, ¿cuál es tu intención al poner ese ejercicio de reconectar con el niño interior o la niña interior? Esa, esa es una meditación que a mí me gusta mucho, como comenté en la meditación que tú atendiste. Yo antes, cuando escuchaba el niño interno, se me hacía hasta cursi, como que decía, ¿qué es eso del niño interno? O sea, ya estamos grandes. Pero después, en mi búsqueda y en mi autoconocerme y todo, me empecé a enterar, a estudiar que el niño interno no es que haya un niñita dentro de nosotros, sino que es justamente esa parte frágil, vulnerable, herida, juguetona, traviesa, que todavía vive dentro de nosotros y que es imprescindible prestarle atención. O sea, de hecho, creo que para cualquier camino de autoconocimiento o camino espiritual, lo primero que se tiene que atender es al niño interno. Es atender a esa vocecita que está diciéndonos, hey, escúchame, porque si no, entonces somos más propensos a caer en comportamientos compulsivos, justo porque el niño interno nos lleva a tocar esa vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, pues sí tiene dolorcito, pero el dolor es parte de la vida también. ¿Sabes? A veces no lo queremos y entre más nos queremos alejar del dolor, en lugar de transitarlo, más está presente porque empezamos a tomar elecciones poco saludables, poco nutritivas. Entonces, cuando no escuchamos al niño interno que está clamando por nuestra atención, es cuando nos evadimos en compras, en juegos, en sustancias, en todo tipo de comportamientos compulsivos. Entonces, para mí esta meditación es vital para entrar en contacto con esta parte frágil, vulnerable, herida y para escuchar cuál es la necesidad, la escucha profunda de cuál es la necesidad de nuestro niño interno. Y en mi caso, y he visto otros casos, como hay personas que de pronto dicen, wow, hay muchas cosas que necesito atender aquí. Y entonces toman la sabia decisión de decir, voy a meterme a terapia o voy a entrar a este camino o voy a tomar cartas en el asunto. La sanación no pasa por arte de magia, la sanación no es, no, pues el tiempo lo cura todo. Si no tomo acciones concisas y conscientes, no hay sanación. Entonces, el niño interno, sanar al niño interno es, digamos, el paso número uno
para todo lo demás. Y para entonces cada vez más poder empezar a vivir nuestras vidas en nuestra máxima forma, en nuestro máximo potencial, como realmente tendríamos que estar viviendo. Fíjate, me toca muchas fibras esta explicación que das porque cuando estuve en esa sesión, pues yo no tenía todo este contexto, ¿no? Entonces para mí como que mi niño interior era reconectar conmigo de niño y me di cuenta que estaba medio lejos de quien yo era de niño, ni me acordaba que le gustaba ese niño, etcétera. Pero fue algo muy bonito y como tú dices, sentí que era algo más importante de lo que pensé en ese momento, ¿no? Y ahora que escucho tu explicación, que debe ser el primer paso en el proceso de sanación, digo, no, un tema fascinante y muchísimas gracias por pensarlo y por la coincidencia de que surgió justamente ese tema. Ahora, Coral, me gustaría pasar a la sección de preguntas rápidas. Creo que he aprendido un montón sobre ti y de verdad ha habido mucha sabiduría sobre, a ver, temas que me llevo, ¿no? Integrar la luz y la sombra, cómo lidiar con la carencia de uno mismo, este tema del niño interior, la presencia plena, la herramienta de la meditación, etcétera. Muchísimas cosas. Pero para tratar de capturar un poquito más de quién es Coral, tengo algunas preguntitas rápidas, entonces respóndeme lo primero que tenga a la mente. Ok. ¿Qué aprendiste de semiología de la vida cotidiana? Mm, aprendí, híjole, es que es muy vasto, pero a ver, eh, pues fue mi primera aproximación a un camino espiritual como bien serio. Entonces, o sea, aprendí muchísimas cosas y sobre todo que hay mucho que aprender de nosotros. Eso fue lo que aprendí. Que hay muchísimo, que somos un misterio y que es fascinante. Muy interesante. Ahora, ¿qué buscas en un rol como actriz? ¿O cómo ha evolucionado tu proceso como actriz? Eh, para mí la actuación justo tiene que ver todo con la práctica no dual del mindfulness o de la atención plena porque me permite abordar a los personajes desde esa perspectiva, sin juzgarlos, con compasión y más bien comprendiendo qué los llevó o qué los lleva a actuar de cierta forma. Y así como yo puedo cambiar mis sistemas de creencias, también puedo adquirir otros. Entonces se vuelve algo muy divertido poder meterme como ese chip de sistemas de creencias de un personaje y pensar desde otro lugar. Y siento que eso me ayuda, ya como coral, como persona, a expandir mi conciencia. Es decir, a no estar juzgando a otros seres por cómo se comportan, sino comprender que todos tenemos las mejores razones de ser como somos y de comportarnos, cómo nos comportamos de acuerdo a nuestro escenario de conciencia. Entonces, para mí, la actuación es una ciencia y es una fascinación, o sea, me fascina el realmente poder abordar diferentes personajes, personajes oscuros, ¿no? Visto desde la sombra, me parece fascinante porque pues al final es la exploración de la psique humana. Entonces, ¿y qué busco? Pues seguir expandiendo mi conciencia a través de la interpretación de distintos personajes y seguir expandiendo mi capacidad actoral al expandir mi conciencia y poder actuar con presencia plena. ¿Cómo describirías tu relación con tu energía masculina y femenina? Mm, siento que está a veces en equilibrio, en balance. Siento que tengo bastante energía masculina y que a veces tiendo a ser muy como tomar acción. Eh, y que a veces he ocultado un poco mi energía femenina. Y ahorita estoy en el proceso justo como de explorar más la femenina y la masculina usarla solo para lo que se necesita, hacer como tomar acciones concretas y no, o sea, no creo que esté peleada con ninguna de las dos. Buenísimo. A ver, me has platicado un montón de momentos difíciles y de cambio y de transformación y de aprendizaje de herramientas. Ahora, cuéntame uno de los mayores momentos de alegría en tu vida. Ay, la verdad, cada vez que me bajo del escenario,
es uno de esos momentos. Y al día siguiente, o sea, el viernes que di función, al día siguiente, no, o sea, no cabía en mí de la alegría, estaba llorando de alegría. No, no puedo con eso, me da demasiada felicidad. Esa fue una, y luego otro momento de alegría. Bueno, cada vez que me hablan para decirme, te quedaste en un proyecto, es así de alegría total. Y tengo un momento muy, muy particular que me generó mucha alegría porque me sentí muy, muy conectada conmigo misma, y creo que eso como que cuando estás muy conectado contigo, resuena. Que vinieron una escuela que se llama Resonance Science a explorar los sitios arqueológicos de México desde la perspectiva de quantum physics, de física cuántica, explorando todos los misterios de las pirámides, pero todo con física cuántica y espiritualidad. Y vinieron a México y el viaje era costosísimo. Y yo dije, bueno, no puedo pagar este viaje costoso a visitar las pirámides con estos extranjeros. Entonces, por alguna razón, le escribí al dueño de la escuela. Le dije, hola, oye, yo vivo en México y me encantaría ir a Teotihuacán con ustedes un día. ¿Tienen un pase de un día? Y me dijo, no, pero vamos a hacer un intercambio. Tú ayúdanos a conseguir un restaurante bien rico para comer y un lugar donde bailar salsa, y te vienes con nosotros a la exploración de Teotihuacán. Y entonces, como que haber tenido contacto con ellos y haber estado con ellos con esta energía tan, tan, tan especial y tan particular, fue un momento que dije, wow, o sea, de verdad, yo creo que el universo sí escucha lo que sientes, no lo que pides, porque lo sentí tan profundo, o sea, fue tan profundo mi anhelo, que cuando me contestó de vuelta, dije, no puede ser que esté hablando con el dueño de Resonance Science y que vaya a ir con Nassim Haramein, que es un científico top, a Teotihuacán a hablar sobre cómo construyeron estas pirámides y cuál era el sentido energético y todo eso. Entonces, esa es una memoria que tengo muy grata, que me gusta visitar a menudo. Increíble. ¿Y a dónde los Sí. llevaste a comer? ¿Qué restaurante les conseguiste? Los llevé después al Salón Los Ángeles a bailar. Me encanta ese Sí, lugar en La Guerrero. Lugar sí, sasasasazo. porque todos los güeros, pues obviamente quieren echar el baile. Claro, cumbia, Ahí, buena la salsa. cumbia. Sí. ¿Y cuál es tu mayor reto en este momento? Mm, creer completamente en mí. No es externo, es interno. ¿Quieres platicar Porque más de eso? como es adentro es afuera, pues justo lo que platicamos antes, ¿no? Estos sistemas de creencias que están ahí configurados por muchos, muchos, muchos años, de pronto toparse con estos sistemas de creencias y reconfigurarlos no es chamba de un día a otro, o sea, es todos los días hacerlo y creer y cacharte cuando estés teniendo un pensamiento de duda hacia ti o de maltrato hacia ti. Entonces, de pronto, cuando me siento así, digo, ahí tengo que meterle energía, ¿no? Como creer en mí, o sea, sí, en lo que estoy haciendo, en que es valioso, es válido, en reconocerme. Ese es mi mayor reto, en no autoexigirme, sino reconocerme, sí. Fíjate qué importante esto que mencionas, ¿no? Porque yo creo que es un reto o sea, como que el horizonte de tiempo ahí realmente es infinito, o sea, no sabes si es algo que va a terminar algún día o si es constantemente un proceso. Claro. Gracias por compartir eso, Coral, me parece sumamente valioso. Y ahora, ya para cerrar, ¿qué consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de vida actual? Em, Primero, pausar, detenerte completamente, hacer una pausa de 5 o 10 minutos de un día entero, de una semana, pausar y decir, a ver, indagar con profundidad, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que no estoy cumpliendo en mi vida? ¿Qué hay detrás de esto que me hace sentir así? O sea, es un poco lo que comentamos antes. Pausar tiene que ver con estar presente en tu vida.
de pronto nos sentimos insatisfechos o porque no nos detenemos y no estamos haciendo lo que nos gusta o porque estamos haciendo las cosas para alguien más o bueno, hay N cantidad de situaciones, pero el detenerme y permitirme ser completamente honesta o honesto conmigo y decir, ¿qué hay detrás de esto? O sea, de esto que se está presentando en mi vida, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y entonces, después, poner la atención en qué me gustaría hacer para sentirme distinto. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me hace vibrar? ¿Qué es lo que me hace resonar? Esa es la indagación. Y escribir todo. Ah, ok, esto es lo que me mueve, esto es lo que me hace resonar. Ok, ¿qué puedo hacer para acercarme a eso? Sin resistencia, o sea, sin que se vuelva un esfuerzo así, porque generalmente lo que nos hace resonar está más a la vuelta, más cerca de nosotros de lo que creemos. Que vuelve al tema de indagar con curiosidad que mencionabas hace rato, ¿no? Es como pausa, presencia plena y luego indagar con curiosidad. No, me parece un súper consejo, Coral. Muchísimas gracias por compartirlo. Y te agradezco mucho el haber venido acá. Creo que ha sido un tipo de entrevista fascinante, de muchos, muchos temas nuevos que yo nunca había escuchado. Entonces, padrísimo, padrísimo. Y me gustaría terminar o cerrar preguntándote si hay algo más que quieras agregar y dónde puede seguirte la gente. Eh, sí, yo últimamente me he estado diciendo y he estado diciendo que la alegría, la felicidad, es nuestro derecho de nacimiento. Nos lo merecemos y es posible acceder a ello. Y por supuesto nos vamos a encontrar con mucha adversidad, porque la adversidad es garantía en la vida y eso no implica que no podamos encontrar esa alegría y esa felicidad y ese propósito de vida dentro de nosotros. Entonces, creo que vale el esfuerzo, vale la investigación interna, el encontrar dónde está eso en mí, dónde está ese sentido de vida en mí. Y bueno, me pueden seguir en coral-de la Vega, ese es mi Instagram como actriz, y el otro es @meditacionescoral. Son mis dos cuentas de Instagram. Y muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. A ti, Coral. Un abrazo. Un abrazo grande. Estoy verdaderamente agradecido con Coral por haberse abierto a compartir sus aprendizajes a lo largo de su camino de sanación interna, un tema que es verdaderamente relevante para todo ser humano, pero del que no se habla mucho. Antes de irte, quiero compartir mi profundo agradecimiento con Chris, Miguel, Regina, Luis y Pablo por ser parte de nuestro nuevo programa de construcción de proyecto de vida. Si al igual que ellos te interesa tener las herramientas para empezar a construir tu proyecto de vida, te invito a que te registres a nuestro masterclass gratuito de este martes 31 de enero a las 7:30 p.m. en caminosextraordinarios.com/masterclass. El link está en las notas del episodio. Yo soy Oscar Austria y si te puedo ayudar con algo, no dudes en escribirme al Instagram caminos.extraordinarios. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo Camino Extraordinario, del cual te dejo una probadita. Si me dices hoy dónde estoy en mi vida, honestamente me siento muy rico. ¿Qué es riqueza para mí? Siento que cada vez necesito menos. Siento que cada vez me conozco más. Siento que cada vez más el reto es mejorar, solo y únicamente mejorar.